a entender por qué hacer esta especificación. Bueno, a ver, primero son perseguidas por algunos sectores de medios de comunicación únicamente por cómo se visten, cómo hablan, o que son fruto de una campaña que tiene frases como, por ejemplo, es que ella es mujer, no debería estar en su casa cocinando. Ese es el tema del acoso político contra la mujer como un tipo de discriminación a las mujeres, y es lo que se planteó en 4 de los 5 proyectos presentados y que está como dictamen en la Comisión de Justicia y Mujer. La Comisión de Constitución decidió incorporar la lógica de que fuera el acoso en general. Y entonces acá no es porque seas político te pueden acosar por cualquier cosa, porque eso es parte de la distorsión que podría generarse. Sí es verdad que un hombre, digamos, por alguna característica particular podría ser acosado por esa característica, pero ese es un tema que tendría que desarrollarse con un poco más de debate, porque ahora lo que nosotros hemos recogido es la ley marco modelo que se ha trabajado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Marisa, buenas noches. ¿Y cuál es la situación buenas noches, Mario, de estos dos predictámenes? Se va a ver primero el de Constitución, entiendo, y se votará, y solamente en la eventualidad... Es que eso va a depender, Mario. Entonces cuéntanos, ¿de qué va a depender? No necesariamente es así. El problema que tenemos, bueno, la gente que nos está viendo de repente se puede aburrir un poquito, pero lo que pasa es que han entrado 5 proyectos y por una razón que no sé muy bien cuál es, desde la vicepresidencia se ha derivado a 3 comisiones de manera totalmente distinta. Entonces, el primer proyecto que se presentó tiene como comisión principal justicia, así que debería ser el proyecto de justicia. Ajá. Hay otros proyectos que tienen como comisión titular Constitución y hay un proyecto que tiene como comisión titular Mujer. Entonces, en realidad, la presidencia del Congreso tendrá que tomar la decisión de cuál de estos dictámenes es el primer dictamen. Eso es algo que todavía no hemos logrado decidir. Este tema todavía no ha entrado, digamos, en el debate de hoy, del Pleno. No, estamos en ese momento en la interoperabilidad. ¿Y han votado alguno de los proyectos que tenían encarpetados para hoy? Lo que pasa es que el día de hoy hemos tenido el arranque del Pleno Mujer, pero con una primera parte que fue la rendición de cuentas del primer ministro y de la ministra de la Mujer sobre cómo está la Ley de Igualdad de Oportunidades. Esa parte, si ustedes vieron, duró hasta casi las 4 de la tarde del día de hoy. Entonces, en realidad, en estricto, la parte de debate de propuestas legislativas ha empezado como a las 4, 4 y cuarto, y recién tenemos debatidas 2 propuestas. Una ya logró una votación unánime, que es el proyecto de la congresista Schaefer sobre casas de acogida para mujeres que han sufrido trata sexual, lo que me alegra porque finalmente hemos logrado tener una votación unánime para un tema que es realmente delicado. El segundo proyecto era para que existieran cunas en los centros laborales que tuvieran más de 50 trabajadores o trabajadoras, que tuvieran esos 50 trabajadores o trabajadoras niños entre 0 y 3 años. Ese ha entrado en una especie de cuarto intermedio después de un debate bastante largo, no lo hemos podido votar aún y ahora estamos recién entrando al tercer proyecto. Sí, ¿y cuál es su opinión sobre la presencia del congresista Johnny Lescano en el Pleno Mujer? Mira, creo que en este momento necesitamos que los hombres en general y quienes han sido denunciados en particular entiendan que estamos en un momento muy delicado en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que el congresista no debió venir, pero si ya vino, lo que sí le puedo decir, él finalmente tiene derecho a hacerlo, es que lo que no tiene derecho es a, en uso de su derecho a la defensa, agredir a la persona que lo ha denunciado. Eso es algo que no puede hacer. Ya ha estado haciendo. Sí. Muy bien. Bueno, y yo, la verdad, congresista, le soy sincera, no creo que ya como está el delito de acoso en general, porque hay delito de acoso y luego hay varios artículos que le siguen a esta ley que se aprobó el año pasado en octubre, es lo suficientemente amplia y también con detalle en algunos casos, y puede proteger, digamos, a las mujeres en general sobre cualquier tipo de acoso, ya sea en el ámbito político, en el ámbito laboral, ¿no?, etcétera. Entonces, o se trata, digamos, de un tema más que de mensaje, el hacer este acoso político.
Gracias por la pregunta, Verónica, porque es súper importante para aclarar. La ley de acoso político plantea sanciones administrativas y medidas de prevención al acoso político. Plantea que los medios tengan cuidado también en promover que en todo caso los mensajes que se mandan no incluyan, por ejemplo, acoso político en el sentido de, si quieres, cosificación del rol de las mujeres que son autoridades locales o que son candidatas o que jueguen más con ese lado finalmente sexista. Y tiene un conjunto de medidas que le encarga al Ministerio de la Mujer, al Ministerio del Interior y a los gobiernos locales para que puedan trabajar. No es necesariamente una parte del delito. La parte del delito, que como muy bien has dicho, se ha legislado con el decreto legislativo 1410 desde octubre, lo único que hace el proyecto de la Comisión de Justicia y la Mujer, que es por eso yo digo, hay dos dictámenes diferentes, en el de la Comisión de Justicia y Mujer lo único que hace es, como tú ves en el decreto legislativo 1410, que tipifica el acoso, hay un conjunto de agravantes. Lo que se hace es colocar un agravante en caso que sea acoso político. Nada más, no se está creando un tipo penal diferente. Yo leí el predictamen de la comisión o de las comisiones de justicia y mujer hace 2 días y había en las digamos, precisiones o ejemplificaciones de aquellos casos en los que se podría producir acoso político, la figura de dañar la imagen. Eso, dicho así, suena bastante vasto e impreciso y daría la impresión de que abre una puerta. Pero eso no está en la parte penal, Mario. Ojo, no está en la parte penal, Mario. Eso está solamente dentro de lo que tendría que ser ya la reglamentación de la ley en, por ejemplo, un proceso electoral que tendría que regular el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, pero en la ley, las represiones no solamente se dan a nivel penal, Mujer, ¿no? La represión a alguien que ejerce, por ejemplo, una crítica... No está dejándose... Sí, adelante, por favor, sí. A ver... Sí, perdona, es que está vinculado, ojo si lees el texto desde la página 1, es que formara parte de una especie de hostigamiento contra esta persona por su característica de mujer, Mario. No sé si me entiendes la diferencia. Imaginemos un caso de una persona que pudiera haber cometido algún tipo de delito, por ejemplo, y que o que está acusada de cometer algún tipo de delito. Y tu crítica está totalmente vinculada a su presunta acción penal o judicial o su posible vínculo con una mafia. Eso no entra dentro de acoso político. El acoso político está pensado en el hecho de que tú hagas un tipo de acción por el hecho de que la persona sea una mujer y que por tanto entonces tú buscas ridiculizarla o buscas frivolizarla o buscas, por ejemplo, amedrentarla para que deje su espacio de trabajo político, para que dé espacio, por ejemplo, muchas veces a hombres. Esto se aprobó por primera vez en Bolivia cuando se comprobó que varias mujeres regidoras estaban siendo presionadas para renunciar para que sus colegas hombres las reemplazaran. Y el caso más duro fue el de una mujer regidora que terminó asesinada y que demostraron claramente que finalmente quienes estaban alrededor de esto eran quienes habían hecho esta campaña para que ella renuncie al cargo y pueda ser reemplazada por un accesitario. No, sí te he entendido y sí he leído el proyecto, digamos, en extenso, pero cuando veo una formulación de ese tipo, digamos, pienso en quienes hacen la reglamentación, en políticos que tienden a sentir las críticas como ofensas permanentes, y entonces en que eso se puede estirar, aunque no sea para obtener una sanción penal, lo que te decía yo es la represión contra quien ejerce una opinión, se puede materializar de diversas formas, que no son solamente la penal. Mira, podemos nosotros hacer una revisión, de hecho para eso es parte del debate ahora, pero el objetivo, Mario, es cuando sí hay, por ejemplo, algunos periodistas, porque los hay, que acosan en particular a algunas mujeres, autoridades, mujeres, candidatas, y que lo hacen en función básicamente de denigrar su función como mujer dentro de la política o dentro del espacio de política pública. Ocurre muchísimo en algunas radios locales, por ejemplo, que también han generado algunas campañas en particular contra algunas mujeres, y básicamente mujeres, y se puede, por ejemplo, como parte del proceso, demostrar la diferencia de tratamiento de los mismos casos y cómo se tratan a los hombres en diferencia de cómo se trata a alguna mujer en particular. Claro, pero en estos casos que usted está mencionando, por ejemplo, las radios, ahí sí ya estamos hablando de un delito de injuria o difamación incluso, ¿no? Entonces creo que ahí sí cabría hacer algún tipo de proceso contra ese periodista. También entra la...
en ese caso también podría aplicar ese tipo penal. Pero lo que hace el proyecto de ley contra acoso político, primero es reconocer que existe acoso político contra las mujeres en países como el nuestro, porque sí lo hay, Verónica. La manera en la que, por ejemplo, la gente se refiere a mujeres en diferencia a hombres en distintos temas es absolutamente claro y atraviesa todas las tiendas políticas. Sí. Y tú puedes encontrar maneras muy agresivas de referirse o frivolizar a algunas mujeres en particular de mi grupo político, por ejemplo, y también de Fuerza Popular. Sí, claro. Y no, esos son temas que tienen que también corregirse. No se puede mantener de ninguna manera, y sí nos parece importante que se reconozca que ese es un tipo de práctica que también tiene que ser combatida como marco de la lucha contra la violencia a la mujer, ¿no? Sí. Bueno, recordemos lo que dijo el congresista Morales de usted. ¿No? Que su mamá... Perdona, que usted, te perdí. Sí, bueno. Hola, ¿me escucha? Lo del congresista Morales, que dijo ¿Aló? que su mamá... Sí, sí. Que su mamá le había dicho no, que las claro. mujeres mentirosas, siempre son mentirosas. ¿Qué sé? Yo no sé eso. Y son ¿no? chismosas, y eso fue lo que Chismosas. dijeron contra mí. Claro. O también tenemos casos en los cuales a la congresista Chacón hablaron sobre sus senos, por ejemplo, o en el caso de la congresista Bartra, que hubo una caricatura donde definitivamente la ponían como una mujer agredida y golpeada. Sí, como si O fuera las algo veces que han divertido. escrito contra Indira Wilka porque era joven, y como es una chica joven, entonces no tiene idea de lo que está hablando, cuando es una mujer absolutamente preparada. Entonces tienes un conjunto de temas que básicamente lo que buscan es alejar a la mujer del mundo político. Y eso es algo que ya forma parte del debate internacional y que está presente en distintos países. Yo estuve, Verónica, en un encuentro de mujeres parlamentarias en Londres, llevada por la Embajada del Reino Unido acá en el Perú. Fuimos 100 parlamentarias de 100 países celebrando los 100 años del voto de la mujer en el Reino Unido. Y lo que descubrimos es que éramos muy diferentes en múltiples cosas, porque éramos de Europa, África, América Latina, Norteamérica, en fin. Y lo que teníamos en común es que todas reconocíamos que una mujer, si se equivoca, es 3 veces criticada. Sí. Una mujer, si se atreve a poner un pie en el mundo de la política, tiene que saber que su vida privada, sus relaciones personales, lo más probable es que terminen siendo expuestas en mecanismos que terminan siendo como amenazas para que las mujeres sientan que este es un espacio de hombres y no de mujeres. Y que si queremos entrar acá, tenemos que estar dispuestas a que nos agredan. Y también queríamos preguntarle sobre las encuestas, ya para ir terminando y para no ser monotemáticos, ¿no? Porque de repente puede ser también una discriminación que a las congresistas mujeres Sí. solamente le preguntemos cosas sobre las mujeres. Sobre el señor Vizcarra. Muy bien. Mira, yo creo, la verdad, Verónica, que hay un malestar de la población en general en un momento en el que estamos viviendo una crisis fuerte en el país alrededor de los fenómenos naturales. En Lima esta vez no nos ha tocado tanto y por eso tal vez algunos de los que vivimos acá no lo hemos visto en los medios con tanta fuerza, pero la situación de nuestros hermanos en el norte y en el sur ha sido gravísima. Y sí creo que la sensación de la población de la inacción del gobierno en algunos temas que tienen que ver con la reconstrucción pueden haber afectado al presidente. Pero hay que reconocer también que la encuesta que ha salido el día de hoy, que muestra la baja en la aprobación del presidente de la República, también incluye disminución de aprobación del presidente del Parlamento, también incluye disminución de la aprobación del alcalde de Lima, con lo cual también podemos estar frente a una especie de ánimo nacional, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por esta conversación a la congresista. Gracias a ustedes. Marisa Glave. Vamos a volver al